Es un privilegio continuar precisamente con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, y hoy, siguiendo esa línea de excelentes juristas y conocedores y expertos en el tema del derecho ambiental, tenemos con nosotros al doctor Marcelo J. Cousillas de Uruguay. Doctor, muchísimas gracias. Le comentamos que plenariamente lo hemos designado miembro honorario de la Academia. Así es un gusto tener todo un arsenal de juristas expertos en esta materia, y bueno, pues nos da mucho gusto ingresarlo y estar en el homenaje de nuestro gran amigo Néstor Caferata en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación de la Academia. Realmente es para mí un honor poder participar con ustedes en esta excelente iniciativa de homenajear al grande, al profesor, al doctor, al amigo Néstor Caferata en esta oportunidad. Y por supuesto, agradecer la distinción que hace la Academia al integrarme a sus miembros, con el honor que implica para el derecho uruguayo coparticipar con el derecho mexicano. Muchísimas gracias, Marcelo. El doctor Marcelo J. Cousillas es abogado uruguayo, graduado en la Universidad de la República, extraordinaria universidad, con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco y especialización en Derecho y Administración Ambiental en Harvard. Es docente de Derecho Ambiental en cursos de grado y posgrado en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo. Actualmente es coordinador del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Gerente del área jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay desde su creación. Antes asesor jurídico de la Dirección Nacional del Medio Ambiente de Uruguay, también desde su creación, y posteriormente director de la Asesoría Jurídica de la DINAMA. Es coautor del proyecto original del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Uruguay de 1994 y fue coordinador del grupo de trabajo creado para la revisión del decreto de actualización de dicho reglamento. También fue responsable o asesor en la preparación de normas legales y reglamentarias en residuos industriales, desechos peligrosos, sustancias químicas, áreas naturales protegidas, bioseguridad y ordenamiento territorial. Participó como experto jurídico en la negociación y preparación de acuerdos multilaterales ambientales bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se desempeñó en la aplicación de convenios internacionales y proyectos de cooperación internacional en Uruguay, Argentina, Perú, Chile y El Salvador, en temáticas relacionadas con la gestión ambiental en general, aspectos institucionales, evaluación de impacto ambiental, cambio climático, ozono, sustancias químicas y desechos peligrosos. Actualmente es copresidente del Comité de Dirección del Programa de Montevideo para el Desarrollo y la Revisión Periódica del Derecho Ambiental de NUMA, Programa de Montevideo. Y bueno, el nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Es un gusto tener hoy con nosotros al doctor Marcelo J. Cousillas del Uruguay. Y Marcelo, aquí viendo este tema pues de la democracia ambiental que ya se ha venido manejando, precisamente con un tema tan interesante que es la democracia ambiental y los derechos de acceso a asuntos ambientales. Ya manejó algunas cuestiones interesantes Claudia de Guin. ¿Qué es la democracia ambiental y a qué refieren los llamados derechos de acceso, Marcelo? Bueno, es una excelente pregunta para comenzar y ubicarnos en el tema que nos toca abordar. La democracia es un sistema, un régimen de gobierno en que las mayorías eligen a sus gobernantes respetando a las minorías, respetando los derechos y estableciendo de alguna manera un régimen libertario, un régimen de libertad para todos nosotros. Cuando le agregamos este aditivo, cuando lo calificamos de democracia ambiental, nos encontramos ante un régimen de gobierno que asegura una gestión ambiental que, a la vez que defiende el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, asegura algunos elementos muy importantes: la participación de las personas en la gestión ambiental, una participación debidamente informada y una participación justa que apunta a que la justicia sea la meta, sea el horizonte, el faro que gestione este régimen de gobierno. Por eso, cuando hablamos de derecho ambiental,
estamos muy cerca de hablar de una nueva forma de Estado de Derecho, un Estado de Derecho que se ha denominado Estado de Derecho Ambiental, como lo ha señalado tan claramente la Comisión Mundial de Derecho Ambiental en el Congreso que se celebró en Río de Janeiro en 2016 y que nos lleva directamente al segundo concepto que tú planteabas, el de los derechos de acceso, que es una fórmula no demasiado correcta, pero sí sintética, de denominar el derecho a participar, el derecho a acceder a información y el derecho a acceder a justicia para conformar esa democracia ambiental, y temas sobre los cuales de alguna manera vamos a tratar de explayarnos hoy, enfocados en una innovación en el derecho internacional ambiental y especialmente en nuestra región a través del denominado Acuerdo de Escazú, el acuerdo para la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, cerrado hace muy poco, puesto en vigor hace menos tiempo todavía y que se pondrá en funcionamiento este mismo año. ¿Por qué y qué tan importante es precisamente el Acuerdo de Escazú para nuestra región? Creo que hay 4 puntos que podríamos señalar para destacar la importancia, la trascendencia que este acuerdo, el Acuerdo de Escazú, así denominado por una ciudad, por una localidad muy cercana a la capital de Costa Rica, a San José, diría casi hoy una barriada, un barrio de la capital costarricense. 4 puntos. En primer lugar, el Acuerdo de Escazú podríamos decir que es el primer acuerdo multilateral ambiental de esta región. A diferencia de otras regiones del planeta, América Latina y el Caribe era la única que no contaba con un instrumento multilateral ambiental concebido como el derecho ambiental moderno entiende los instrumentos multilaterales. A un buen amigo y a un grande del derecho ambiental, a Antonio Herman Benjamin, le gusta decir que América Latina ya contaba o ya cuenta con una bella durmiente, con un instrumento internacional para las Américas, que es el Convenio Panamericano para la protección de las bellezas escénicas, la fauna y la flora en esta región. Un convenio que viene de la Unión Panamericana, es anterior a la OEA, que de alguna manera, es cierto, apunta a temas de lo que hoy conocemos como diversidad, que evidentemente apunta a lo que hoy llamamos áreas protegidas, pero que no necesariamente tiene las características de los instrumentos multilaterales de última generación. El Acuerdo de Escazú es entonces el primer gran acuerdo ambiental para nuestra región. Pero además, en segundo lugar, es muy importante porque es un acuerdo que reconoce derechos. Es un acuerdo que se enfoca a 3 derechos instrumentales o procesales para el derecho ambiental, como son el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia. Pero es un acuerdo que tiene su centro en el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Ese es el objetivo que el artículo 1 del propio acuerdo establece. Es decir, un acuerdo de derechos en su más amplia expresión. El derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado como faro, pero los 3 derechos instrumentales o procesales que le dan base, que le dan realidad, que le dan instrumentalidad al derecho ambiental mismo.
incluso es un acuerdo que reconoce principios, un conjunto de principios que el derecho ambiental ha ido evolucionando y reconociendo en nuestras legislaciones o en instrumentos internacionales, pero que el Acuerdo de Escazú de alguna manera recoge en forma explícita, concreta en el artículo 3, que enumera y que son principios, hoy llamaríamos básicos, pero que me animo a decir que en ningún otro instrumento internacional se recogen, se listan y se reconocen en la forma que lo hace el artículo 3 del acuerdo. En tercer lugar, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que establece por primera vez garantías muy específicas para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este es un tema importantísimo a nivel internacional, pero de grado superlativo en nuestra región. Miren, yo no quiero hacer dramatismo o establecer en esto algo grandilocuente, pero es reconocido en distintos estudios que nuestra región es aquella en la que con mayor violencia se ataca a los defensores de los derechos humanos en general y a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en especial. Solo en 2019, 212 personas fueron asesinadas en nuestra región. No es necesario recordar las figuras de Chico Méndez u otros que han muerto en la defensa del ambiente, y que este acuerdo contiene disposiciones garantistas y concretas y específicas por primera vez para ellos. Y finalmente, en cuarto lugar, pero no por último menor o no destacable, este acuerdo es una base muy importante de cooperación. Por supuesto que este acuerdo establece niveles mínimos o estándares mínimos aplicables a estos derechos. Por supuesto que este acuerdo establece obligaciones para los estados partes que lo ratifiquen. Pero este acuerdo tiene un eje esencial en la cooperación horizontal, bilateral y regional para que nuestros países mejoren su plataforma de cumplimiento de estos 3 derechos. Y por eso dedica toda una parte final y establece que ya en la primera conferencia de las partes se deberán fundar los objetivos de esta cooperación para que no solamente se busque la efectividad en la aplicación y cumplimiento de manera coercitiva, sino también a través de la base de cooperación. Es decir, 4 elementos que marcan, me parece, de manera muy clara la importancia que el Acuerdo de Escazú tiene para nuestra región. Ya pasaste un poco en cuanto a este tema de los contenidos, pero para profundizar, ¿cuáles son los contenidos principales de este acuerdo? Como decía, este acuerdo reconoce derechos, establece principios. Esto es lo que podríamos llamar la parte general que el acuerdo contiene en los artículos 1, 2, 3, también el 4 que establece disposiciones generales. Pero a partir del artículo 5 tenemos artículos relativamente extensos que se refieren a cada uno de los derechos de acceso. El artículo 5 es el que se centra en el derecho de acceso a la información ambiental. Vaya que conocemos la trascendencia de la información ambiental, porque no es una información de interés privada, particular, es una información de interés público, de interés colectivo. Es una información que debe estar a disposición del público, aun cuando esté en manos del Estado
o de particulares? Bueno, el artículo 5 busca garantizar el acceso a la información, estableciendo esencialmente una diferenciación entre lo que denominamos información pasiva, la más tradicional, la posibilidad de solicitar al detentador, a quien detenta esta información, que la proporcione, pero solo cuando se solicita. Pero el acuerdo también prevé instrumentos y mecanismos para garantizar la información activa, es decir, que sea el propio Estado, sin que nadie le solicite, que tome la iniciativa y de alguna manera en forma permanente y periódica proporcione información ambiental relevante al público. Muchas veces será información que le permita a los técnicos llegar a conclusiones, realizar análisis, y será información base, serán datos brutos para que los técnicos y los profesionales puedan realizar. Pero también se tratará de información que deba traducirse para que cualquier persona, para que la persona con conocimientos medios pueda acceder a esa información. El artículo 6, en cambio, se refiere más bien a la divulgación de esa información, y el artículo 7 entra a otro derecho, al derecho de participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales. Y allí de nuevo el Acuerdo de Escazú diferencia o de alguna manera ejemplifica que esta participación debe ser una participación tanto en procesos de toma de decisiones que se relacionan con actividades o proyectos específicos, con permisos, todo lo que es el licenciamiento ambiental y el otorgamiento de autorizaciones a actividades o proyectos, en la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, tan conocido en las legislaciones ambientales en nuestra región, pero también la participación normativa, esa que Soso estudia en el trabajo publicado por la Universidad del Litoral y que él le da trascendencia, que le dio trascendencia a su presentación en este mismo congreso, cuando decía que el Acuerdo de Escazú innova y da participación también en la elaboración de normas. Miren, el artículo 7 refiere al ordenamiento del territorio, políticas, estrategias, planes, programas, normas, reglamentos. Es decir, una participación que debe ser pronta, que debe ser en una etapa inicial del proceso, aunque se reserve la decisión, obviamente, a los órganos tales, a los órganos que por competencia y por norma constitucional o legal tengan el derecho, el deber y la competencia de decidir. Y finalmente, el artículo 8 se destina al acceso a la justicia. Y aquí debo mencionar a nuestro amigo Néstor, aquí debo mencionar a Cafferata, porque él ha hecho un gran desarrollo de los aspectos relacionados al debido proceso, los aspectos relacionados al proceso ambiental, a cómo el derecho ambiental ha puesto en crisis el proceso tradicional para darle después herramientas y respuestas tanto en la legitimación como en las competencias judiciales, como en las facultades del juez para apreciar la prueba o para diferenciar la carga de la prueba, y que también, ya que mencioné el trabajo de la Universidad del Litoral para Soso, nuestro amigo Néstor escribe justamente sobre este artículo 8 relacionado directamente con el acceso a la justicia. Creo que esto pinta
los 4 contenidos fundamentales, el derecho o los aspectos generales que se prevén en los primeros artículos, para luego ver cómo cada uno de los derechos de acceso están planteados en el acuerdo de Escazú. ¿Verdad? Por qué es importante la inclusión ya expresa de estos principios? Permítame una digresión. ¿Qué son los principios? Sí. Porque en definitiva a veces nos olvidamos que entre los preceptos normativos y las reglas que en concreto se incluyen en las normas y los principios existen diferencias. Los principios son enunciados básicos, son directivas, son lo que de alguna manera son verdades casi indemostrables, que no requieren demostración y que será eterna la discusión de si los principios son inductivos o deductivos al ordenamiento jurídico. Pero los principios cumplen funciones esenciales y básicas para el jurista y para el derecho, porque de alguna manera informan, ilustran al legislador, al regulador, acerca de cómo debe elaborarse, qué debe contener una norma en una cierta rama del derecho. Y entonces estos principios inspirarán a nuestros legisladores y reguladores para crear derecho. Una primera función muy importante, pero no la única. Hay otra tan trascendente como esta, que es la llamada función interpretativa. Los principios ayudan al jurista y especialmente al juez para interpretar y aplicar el derecho en cada rama. Y entonces estos principios inspirarán a cada uno de nosotros, a todos los operadores de la justicia. Pero cuán relevante es y trascendente la interpretación que puedan hacer los jueces, bueno, los jueces basarán su sentencia, su interpretación de la norma en estos principios. Y finalmente los principios cumplen también una función integradora, supletoria, porque aquella máxima de que los jueces no dejarán de fallar a pretexto de que no exista norma aplicable, requiere que al magistrado le brindemos instrumentos para poder suplir los vacíos y las lagunas que el derecho positivo pueda presentar. Por supuesto que podrá recurrir a normas análogas, por supuesto que podrá recurrir a la doctrina y a los jurisconsultos y a las posiciones más aceptadas, pero los principios son guías para que el juez pueda de alguna manera suplir. Entonces, estos principios que aparecen en el Acuerdo de Escazú son importantísimos para aplicar, interpretar, entender y hacer realidad el propio acuerdo. Pero no me cabe duda que trascenderán el propio Acuerdo de Escazú y servirán para que jueces, juristas y abogados podamos interpretar, aplicar y generar nuevas normas en esta apasionante rama del derecho que es el derecho ambiental. Excelente. Ya hablando pues de alguna manera de todo esto que son los contenidos pues la importancia de la inclusión expresa de los principios, retrotraernos un poco al origen y elaboración del Acuerdo de Escazú en esencia. Interesantísimo enfocar los derechos de acceso y la democracia ambiental desde el ejemplo de cómo se originó el propio Acuerdo de Escazú. Porque recordemos que todo parte de la cumbre de Río+10. Todo parte cuando 10
países de nuestra región acuerdan buscar los caminos, trabajar conjuntamente para tratar de profundizar y hacer realidad el principio 10 de la otra conferencia de Río, de la conferencia de Río de 1992. ¿Qué decía el principio 10 de la Declaración sobre el Ambiente y el Desarrollo? Que la mejor forma de gestionar el ambiente, que la mejor forma de resolver los conflictos ambientales, que la mejor forma de tomar decisiones es con un público participativo y con un público informado, pero con una legislación que asegure que en cualquier caso habrá una respuesta de la justicia para hacer realidad la gestión ambiental, los derechos de acceso a la información y a la participación. Bueno, estos 10 países acordaron buscar formas para hacer realidad este principio 10 de la Cumbre de la Tierra de 1991. En 2012. Apenas 2 años después, ya estaba en marcha el proceso que en 2018 desembolcó, el 4 de marzo de 2018, permitió la suscripción en San José de Costa Rica, en Escazú, del acuerdo para nuestra región. Pero vean que el acuerdo se logró, por supuesto que por el impulso de estos 10 países y especialmente de 2 de ellos que lideraron este proceso, y me gustaría aquí reconocer a Chile y a Costa Rica, que fueron permanente motor de esta negociación, pero sin desmedro del rol que cumplió México, del rol que cumplió Brasil, Colombia, no voy a dejar de nombrar a mi propio país, Uruguay, Argentina, es decir, cada uno tuvo su rol y aportó, porque en la región también había camino transitado en esto. Pero hay 2 elementos que quiero mencionar. En primer lugar, la participación del público. Un acuerdo que buscaba la información y la participación del público se hizo con información y participación del público. Es el primer acuerdo, es el primer instrumento multilateral de medio ambiente en el mundo que se diseña, se negocia y se aprueba con la directa participación del público. Y vean que constantemente utilizo el término público, que es el que aparece en el propio acuerdo de Escazú, que se define en el propio acuerdo de Escazú, en el artículo 2, cuando refiere a las definiciones, porque no se habla de ciudadanía, no se habla de población, se prefirió un término más genérico, mucho más abarcativo, más amplio, el público. Aquí no nos estamos refiriendo al ciudadano que con más de 18 años tiene derecho al sufragio porque cumple ciertos requisitos. No nos estamos refiriendo al poblador o al residente que ha fincado domicilio y que no, estamos hablando de un concepto mucho más abierto, mucho más propio de nuestro siglo, de nuestro milenio, en donde muchas veces el asentamiento en un lugar no es demostrativo de mi interés y de mis derechos a participar en la gestión ambiental, menos aún los requisitos de la ciudadanía. Bueno, el público participó en todas y cada una de las, a través de representantes, pero además a través de mecanismos de información
permanente, en un procedimiento de elaboración innovador y, destaco nuevamente, único, sin antecedentes, sin precedentes en el derecho internacional. Y en segundo lugar, yo creo que fue fundamental la Secretaría, el apoyo, el compromiso de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que tuvo un rol técnico, permanente, de trabajo incansable para que el acuerdo sea. Esto sin olvidar que ya existe en el derecho ambiental, obviamente, antecedentes muy precisos. El acuerdo europeo de Aarhus refiere exactamente a la información, la participación y la justicia, y es de 1998. Es previo al acuerdo de Escazú y sin duda fue tomado en cuenta, fue base para nuestra redacción, para nuestro trabajo normativo. Es más, la Secretaría de Aarhus colaboró en forma desinteresada y permanente con el proceso de negociación en nuestra región. Pero la participación de CEPAL fue determinante para que el acuerdo de Escazú fuera un acuerdo al estilo y medida de nuestra región. No es una simple copia de otro acuerdo preexistente. Por supuesto que toma las buenas prácticas europeas, la experiencia desarrollada por Aarhus. Por supuesto que esos antecedentes han sido valiosos, pero no podemos olvidar que nuestra región tiene particularidades y peculiaridades que debe reconocer el derecho de raigambre anglosajón en el Caribe, pero debe reconocer el derecho continental, románico, europeo en Sudamérica, que debe combinar tanto la presencia tan afín y cooperativa de los países centroamericanos que tienen esa modalidad de actuación, o de los países caribeños, que incluso, bueno, cuentan con una Suprema Corte única para todos ellos. Es decir, todo ese raigambre, todas esas modalidades distintas de esa diversidad y esa modalidad local es recogida en el acuerdo gracias al aporte tan fundamental, al aporte técnico, al apoyo incansable de la CEPAL. Entonces, creo que el propio origen del acuerdo de Escazú, y vuelvo a decir que no se inventó todo, ni tal vez se inventó nada, porque estaba el convenio de Aarhus, porque estaban las directrices del PNUMA de Bali pero la ley modelo de la OEA, es decir, todas esas cosas se tomaron en consideración para generar algo nuevo, que la suma de los elementos no fuera igual, no fuera una simple suma, que el producto resultante fuera diferente de la simple suma de los elementos que lo componen. Para cerrar, después de que has analizado todos estos derechos de acceso, la importancia del acuerdo, los derechos contenidos, la inclusión, la importancia de la inclusión expresa de los principios, todo esto, y ahora cómo se origina y elabora el acuerdo de Escazú para conocer su génesis y sobre todo interpretar qué perspectivas deja abiertas este acuerdo para nuestra región, para la región. ¿Cuáles son las perspectivas, Marcelo? Yo creo que son perspectivas muy optimistas. En primer lugar,
me voy a remitir a una constatación de hechos. El Acuerdo de Escazú entró en vigor en tiempo récord. Reunió el número de ratificaciones necesarias para que el 22 de abril, el Día de la Tierra del año 2020, el acuerdo, ahora estoy confundido, del año 2021, el Acuerdo de Escazú, esto de haber cambiado de año me confunde, el Acuerdo de Escazú entrara en vigor y nos permitiera que este 22 de abril del año 22 pudiéramos vayamos a celebrar la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Entonces, la realidad, los hechos me colocan en una perspectiva optimista, que yo situaría en 2 o 3 ámbitos. En primer lugar, el Acuerdo de Escazú vuelve la fe en el derecho. Yo creo que después de un periodo en que el multilateralismo ambiental estuvo en crisis, después de Copenhague, después de las dificultades para acceder a un acuerdo en materia ambiental y de cambio climático, que por suerte llegamos al Acuerdo de París. Después de cuestionarnos si ese era el camino, bueno, yo creo que el Acuerdo de Escazú nos devuelve el optimismo y la fe en el rol del derecho como el instrumento más adecuado, como el instrumento. Miren, yo soy un convencido que el problema ambiental es un problema de conductas que tendrán un trasfondo económico, que tendrán un trasfondo político, que se relacionarán con la pobreza o con la opulencia, con la filosofía o con la religión, pero que son conductas humanas que deben cambiar. Y en el mundo moderno, en sociedades desarrolladas, pero desarrolladas en el sentido de sociedades humanas libres, no económicamente desarrolladas, sociedades culturalmente desarrolladas y libres, hay solo 2 formas de cambiar conductas. Solo 2. Una es la educación, el trabajo del convencimiento, de la formación, el trabajo a mediano y largo plazo en que esas conductas cambien por el convencimiento asumido de todos y cada uno. Y solo hay otro camino para cambiar conductas, que es el derecho, que es la norma, que es el establecimiento de reglas de conducta que de manera más o menos coercitiva, pero siempre en forma preventiva, en forma precautoria, en forma igualitaria, nos permita cambiar esas conductas. Entonces, el rol del derecho en la gestión debemos, y el Acuerdo de Escazú permite recobrar esa fe en el derecho. Miren, y nada mejor que mencionar la fe en el derecho en un congreso en homenaje al gran Néstor Caferata. Relacionarnos con la democracia ambiental, con los derechos de acceso, y decir que esto nos permite situarnos, revalorizar el derecho ambiental, es llevar al terreno académico algo que podemos personificar en una persona, en un ser humano como Néstor. Alguien que tiene técnicamente
el valor de haber agrandado, haber profundizado y enriquecido el derecho ambiental. Ciertamente no es igual el derecho ambiental antes y después de sus desarrollos académicos, antes de sus trabajos escritos, antes de sus clases. Pero revaloriza la fe en un derecho muy humano, no en un derecho humano casi con minúscula, sino en un derecho muy humano, porque Néstor es un grande académico, pero es un gran ser humano. Es un gran amigo que todos, creo que todos los que hemos pasado por este homenaje, lo reconocemos como amigo por su amistad, por su desinterés. Miren, pensando en esta conferencia, he tratado una y otra vez de recordar cuándo conocí a Néstor. Y no me puedo acordar. Porque tengo la sensación que lo conozco de toda la vida. Y claro, no fuimos a la escuela juntos, es más, nacimos y vivimos en países diferentes. Pero Néstor está siempre presente, está siempre a la mano. Incluso, miren, para los que tienen Instagram no voy a cometer una infidencia, pero tal vez para otros sí. Néstor es un gran observador de la realidad humana, pero también de la realidad natural. Y se ha convertido en un gran fotógrafo y nos regala semanalmente a través de Instagram fotos hermosas, fotos que demuestran su vínculo con la naturaleza y con el ser humano. No soy fotógrafo, no sé mucho de fotografía, tal vez alguien me diga que Néstor no es un gran fotógrafo, además de todo lo que es, pero sí destaco el regalo de forma y color que permanentemente nos realiza. Entonces, si hubiera de alguna manera que señalar, tu pregunta era, ¿qué perspectivas deja abiertas el acuerdo de Escazú? Me gustaría mencionar un texto de Néstor, que él dice, enhorabuena que los países de la región van a poder contar con un acuerdo que dé vida definitivamente al triple acceso consagrado en aquel principio 10 de Río: la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental, pilares básicos del estado socioambiental del derecho, en concordancia desde el punto de vista del proceso colectivo ambiental con las garantías del debido proceso judicial ambiental. Díganme si este no es un resumen espectacular en 4 líneas que Néstor hace del acuerdo de Escazú, de toda esta charla que tantos minutos le llevó. Miren, él lo coloca en este párrafo demostrando cuáles son las perspectivas que el acuerdo de Escazú deja abierta para la región, para el derecho ambiental y para todos nosotros, pobladores y necesitados de una protección ambiental en América Latina y el Caribe. Qué importante en este tema de la democracia, de hablar de todos estos principios y elementos. Y felicidades, una extraordinaria conferencia en el marco de este congreso que ha sido todo un éxito porque, vaya, la gente de la academia ha trabajado arduamente desde publicitar, desde convocar, el establecer la publicidad, el editar, y hace un gran trabajo, pero con un marco increíble, ¿no? En primera, el gran homenaje, el homenaje
a una verdadera figura, no tan solo del derecho ambiental, del derecho, es un hombre también conocedor de otras ramas del derecho, como lo es el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, y luego tener esta serie de juristas como lo eres tú, Marcelo, sobre todo reconociendo una trayectoria extraordinaria de alguien que le ha aportado tanto al desarrollo del derecho ambiental y también que es un amigo extraordinario, un ser humano fuera de serie, bromista, alegre, que se brinda, que da, que otorga, que es solidario en el conocimiento, en el esfuerzo, en la palmada, en la espalda. Es un hombre fuera de serie, en la broma, tú lo conoces, es increíble, es Néstor, siempre está de buen humor. Y de verdad que me da mucho gusto que hayas estado, Marcelo. Es un sobre 45 conferencias a nivel internacional, América y Europa. Mucha gente muy valiosa quedó fuera y es nada más ahora sí que un grupo de juristas muy destacados, elegidos para poder estar en este congreso. Era imposible. Una disculpa para varios que no estuvieron, pero los que están lo han hecho de manera extraordinaria y ese es el caso de cada uno de ellos, incluido obviamente tú, Marcelo. Gracias por estar en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a nuestro querido amigo Néstor Caferata. Muchísimas gracias. Un abrazo desde la Academia. Extraordinaria participación. Qué bueno que estás y qué bueno que eres miembro honorario hoy de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Muchas gracias, Jesús. Quiero terminar como terminaría alguna conferencia suya, Néstor, agradeciéndote a ti por la voluntad de la Academia. Da prestigio a todos nosotros poder participar, gracias a ti, gracias a tu denodado trabajo en esta organización, para prestigiar, para agradecer y para honrar a nuestro amigo Néstor Caferata. Así gracias, que a ti y a la Academia. La Academia es un esfuerzo múltiple y multipartida. O sea, por ejemplo, están todos los miembros de la Academia, un grupo muy importante se abocó a este gran trabajo del grueso de las entidades federativas, del Consejo Directivo Nacional, de los capítulos, al prestigio, a la prestigiosa trayectoria de Néstor que da sobre todo el aspecto sustantivo del Congreso, a la participación de cada uno de los expositores, de los ponentes, como es tu caso, que son sumamente brillantes. Y de verdad que se hace sobre todo un serial de elementos necesarios para generar un congreso internacional extraordinario en contenidos y en emociones. Yo diría en emociones, ¿no? O sea, generar toda esta información hoy tan necesaria con el auge que ha tomado el derecho ambiental, con la trascendencia que tiene el aspecto, como tú le dijiste, precisamente de la democracia ambiental, la justicia ambiental, el acceso a la información, cada uno de los principios propios precisamente de ellos, principio de no regresión, el de progresividad, todo lo que se ha aludido en el Congreso y que hoy en día es puntal para tomar decisiones y que esto se ha generado un serial de información impresionante, ¿no? Que buscaremos culminarlo con un colectivo, con una obra en homenaje a nuestro amigo Néstor, pero que de verdad ha sido el esfuerzo compartido. Academia, Néstor, todos los que participan, todos los expositores, todos los ponentes, el público que ha estado desbordado en toda América Latina y en parte de Europa, visualizando las conferencias y que a final de cuentas se ha hecho eco para que se haga justicia en cuanto a la trayectoria de un jurista de la talla de Néstor Caferata, reconociéndolo, lo que es como amigo, como jurista, con lo que le ha aportado al derecho ambiental, con todo eso que se ha venido construyendo vertiginosamente en el derecho ambiental y que a final de cuentas hoy es tan importante, reitero, con lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ¿no? Este tema intergeneracional, este tema de lo que hemos venido viendo en el deterioro de la naturaleza y vaya todo lo que ha surgido pretorianamente, doctrinalmente, en el tema precisamente del mismo constitucionalismo en materia ambiental. Así de que muchísimas gracias, Marcelo, por estar en la Academia en el homenaje a Néstor Caferata en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental. Bueno, nos seguiremos viendo porque esto es lo importante, estar interactuando todos los juristas de América, de Europa y del mundo en general, pues para intercambiar ideas y en este debate construir y de alguna manera incluso en este momento hasta reinventar muchas cosas en derecho. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, un gusto. Gracias, pues es un gusto haber tenido al doctor Marcelo J. Cousillas de Uruguay, abogado uruguayo de la Universidad de la República, con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco y especialización en Derecho y Administración Ambiental por la Universidad de Harvard.
es como que gerente del área jurídica del Ministerio del Ambiente de Uruguay desde su creación. Antes fue asesor jurídico de la Dirección Nacional del Medio Ambiente de Uruguay, entre otras muchas cosas. Y pues hoy despedimos esta extraordinaria conferencia precisamente con el doctor Marcelo J. Cousillas y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.